Clasificación de funciones. Bien sea la siguiente función f definida del conjunto A al conjunto B, entonces, si ocurre que los elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el codominio, entonces f se llama una función inyectiva o una función de 1 a 1. Por otra parte, si todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio, la función se llama sobreyectiva. Cuando se presentan ambas situaciones, entonces la función se la denomina como biyectiva. Bien, vamos a denotar entonces estas definiciones. Bien, la definición de la inyectividad de una función será la siguiente. Sea la función f que va de A hasta B, diremos que f es inyectiva si y solo si para todo x' y para todo x' que pertenecen al conjunto A, al dominio, se verifica que la imagen de x' es igual a la imagen de x2'. Entonces, si sucede esto, significa que x' va a ser igual a x2'. Bien, lo que dice esta propiedad es que la relación debe ser de 1 a 1. Si dos elementos dentro del codominio son iguales, significa que sus elementos del dominio, sus preimágenes, deben ser iguales. Bien, vamos a ver la otra proposición cuando una función es sobreyectiva. Bien, vamos a tener entonces que f se define de un conjunto A un conjunto B, es sobreyectiva si y solo si para todo elemento que pertenece al codominio, que en este caso es el conjunto B, debe existir un elemento en el dominio, que en este caso es el conjunto A, tal que este elemento del codominio sea igual a la imagen de este elemento del dominio. Básicamente lo que esta propiedad dice es que una función es sobreyectiva si todos los elementos del codominio tienen un elemento en la preimagen. En este caso nuestra preimagen va a ser el dominio. Bien, lo podemos ver de forma gráfica entonces. Estas dos propiedades serían la siguiente. Vamos a tener acá un conjunto A y acá vamos a tener un conjunto B. Y vamos a tener acá una función f. Noten que f está definida de A hacia B. Entonces acá vamos a tener elementos como el A1, el A2 y el A3. Y acá vamos a tener B1, B2 y B3.
Bien, si esta función es inyectiva, entonces todos los elementos del dominio tienen una relación con los elementos del codominio. Recordemos que una función es una relación. Entonces, en este caso, para que la función sea inyectiva, debe suceder que la relación sea de 1 a 1. En este caso, el primer elemento a sub 1 tendría la imagen que sería igual a b sub 1. El A2 tendría como imagen a B2. El A3 tendría como imagen a B3. Si se cumple esto, entonces esta función es inyectiva, porque vemos que la relación es de 1 a 1. Bien, pero esta función dejaría de ser inyectiva si, por ejemplo, el elemento de A sub 3 tendría la misma imagen que el elemento A sub 2. Tendríamos entonces que el A sub 3 tendría como imagen a B sub 2. Si se diera esta situación, entonces esta función ya no es inyectiva, porque la relación ya no es de 1 a 1. Bien, vamos a revisar entonces cómo sería para la sobreyectiva. Bien, vemos acá entonces que tenemos una función que va del conjunto A al conjunto B. Bien, observen que esta función es inyectiva, pero acá lo que vamos a ver es si es sobreyectiva. Como pueden ver acá, todos los elementos del codominio, que en este caso son B1, B2 y B3, para todos existe al menos un elemento en el dominio, tal que este elemento tenga como imagen a este elemento del codominio. Para B1 tenemos entonces en la preimagen A sub 1. Para B sub 2 en la preimagen tenemos como A2. Para B3 tenemos entonces a A3. Vean que entonces cumple para todos. Entonces esta función es sobreyectiva. Bien, vamos a ver para el caso hipotético en que el elemento A sub 3 del dominio tenga la misma imagen que B sub 2. Vean acá que esta función ya no es sobreyectiva, porque hay elementos que no tienen una preimagen. En este caso el B sub 3 no tiene una preimagen, pero sí tiene B1 y B2. Mientras exista uno que no tenga una preimagen, esta función no es sobreyectiva. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de funciones inyectivas y sobreyectivas. Bien, vamos a tener este ejemplo donde vamos a tener una función que va desde los números naturales hacia los números naturales, tal que los elementos del dominio tengan como imagen al doble de su valor. Bien, si queremos una representación cartesiana sería este gráfico de acá. Entonces, para el 1 vamos a tener igual a 2. Para el 2 vamos a tener igual a 4 en la imagen. Bien, lo que vamos a hacer acá va a ser demostrar que esta función es inyectiva. Sean entonces x' y x2' que pertenecen a los naturales, tal que tengan la misma imagen, significa que 2x' es igual a 2x 2 veces prima. Bien, y en consecuencia
decimos que x' va a ser igual a x 2'. De modo que f resulta ser una función inyectiva, porque vemos que la relación va a ser de 1 a 1. Bien, lo que vamos a hacer a continuación va a ser probar que esta función sea sobreyectiva. Y vemos que no va a ser sobreyectiva, porque esta función va desde los naturales hacia los naturales. Pero vemos que dentro del codominio de los naturales, solamente los números pares van a tener una preimagen. Y no van a ser todos. Para este caso tendríamos entonces lo siguiente. Este eje de acá es nuestro dominio y este eje de acá es nuestro codominio. Y los elementos que tienen imagen son estos dos de acá. El 4, por ejemplo, y el 2. Pero vean que dentro del codominio hay elementos como el 3, por ejemplo, que no tiene una preimagen. Lo mismo con el 1. Solamente los números pares tienen preimagen, porque así está definida la función. Entonces, como hay elementos que no tienen una preimagen, se dice que esta función no es sobreyectiva. Bien, a continuación vamos a cambiar acá el codominio para que esta función sea sobreyectiva. Bien, lo que tenemos que hacer acá entonces va a ser lo siguiente. Esta función va a ir desde los naturales hasta los pares. Noten que los pares positivos, en este caso, es un subconjunto de los naturales. Bien, entonces acá vamos a tener en nuestro codominio solamente los elementos pares. Ya no vamos a tener un 1, ni tampoco vamos a tener al 3. Solo vamos a tener números pares. Por aquí vamos a tener a un 6. Y por acá vamos a tener entonces otro posible punto que podríamos tener para la imagen del 3. Vamos a tener el 6. Bien, noten acá que esta función va a seguir siendo inyectiva, pero aparte esta función ya es sobreyectiva. Y lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Hay que determinar si para todo y que pertenece al conjunto de los pares positivos existe un x que pertenece a los naturales, tal que la imagen de esta x sea igual a este elemento y. Bien, esto significa entonces que debe ser, con la definición de f, 2x igual a y. Y es un elemento del codominio. Noten acá que x es un número natural. Y si lo multiplicamos por 2, y es un número par. Entonces x va a ser igual a y medios. Y medios pertenece a los naturales. De modo que para todo y que pertenece a los pares positivos,
existe un X que sea igual a Y medios, tal que f de X va a ser igual a 2 veces Y medios. Y esto va a ser igual a Y. Como pueden ver, hemos llegado a la conclusión de que la imagen de X es igual a este elemento Y que pertenece a los pares positivos. Bien, entonces hemos demostrado que esta función es sobreyectiva. Al ser esta función inyectiva y sobreyectiva, entonces esta función es biyectiva. Acá vamos a concluir que f es biyectiva. A continuación vamos a tener este ejemplo. Sea el conjunto A con estos elementos y B con estos otros elementos, vamos a definir una función que vaya desde el conjunto de partes de A hacia el conjunto de partes de B, mediante la función f de X. X es un conjunto que sea igual a la intersección de este conjunto X con el conjunto B. Bien, como pueden notar acá, la imagen de un conjunto X va a ser igual a la intersección de este conjunto con B. Entonces, de manera gráfica, con un diagrama de Venn, podemos tener lo siguiente. Bien, vamos a tener entonces esta representación gráfica con diagramas de Venn. Tenemos entonces acá el primer conjunto, que es el dominio, al conjunto de partes de A, con todos sus subconjuntos. Y tenemos en el codominio el conjunto de partes de B, con todos sus subconjuntos. Bien, vamos a tener entonces la función de la siguiente manera. La imagen del dominio, de un elemento del dominio, que en este caso es un subconjunto, va a ser igual al subconjunto, pero con la intersección de B. Entonces acá vamos a tener primero al conjunto vacío y lo que tenemos que hallar es conjunto vacío, intersección con el conjunto B. Como todos los conjuntos tienen a un conjunto vacío, entonces acá simplemente vamos a tener la relación de vacío a vacío. Bien, vamos con el siguiente subconjunto. La intersección entre este conjunto con el conjunto B va a ser igual a 1. Bien, vamos con el siguiente. El conjunto 2, el conjunto que tiene el elemento 2, intersección con el conjunto B, va a ser igual al conjunto que tiene únicamente al conjunto 2. Bien, vamos con el siguiente. Vemos que el conjunto que tiene el elemento 3, intersección con el conjunto B, es igual a vacío, ya que el 3 no está dentro de B. La imagen de este conjunto va a ser igual al vacío. Bien, vamos con el siguiente conjunto, que es 1, 2, intersección con el conjunto B, va a ser igual al conjunto B. Entonces acá vamos a tener al mismo conjunto B. Ok, vamos con el siguiente. El conjunto 1, 3, intersección con el conjunto 1, 2, simplemente va a ser esto igual al conjunto unitario 1, ya que el 1 está dentro de los dos, tanto en B como en este otro conjunto de acá. Entonces la imagen de este conjunto va a ser igual
a 1. Bien, pasamos con este siguiente conjunto. 2, 3, intersección con el conjunto B, va a ser igual a 2, porque el 2 pertenece a este conjunto y también pertenece a B. Entonces acá va a ser igual únicamente al conjunto unitario 2. Bien, vamos con el último elemento del dominio, que es A. A intersección B, esto va a ser igual al conjunto 1, 2. La imagen de A va a ser B, ya que B es un subconjunto de A, como puede notarse acá. Bien, noten que tenemos acá entonces nuestra función y vemos claramente que esta función es sobreyectiva, ya que todos los elementos del codominio tienen una preimagen, como pueden ver acá. Todos tienen una preimagen. Pero vemos que esta función no es inyectiva, ya que hay elementos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces la relación no es de 1 a 1. Bien, esta función entonces solamente es sobreyectiva. Espero que les haya quedado claro este ejemplo.